Y hablando de Zanoletti, el expediente Z que abrocha este planeta se aproxima. Hoy el titular sería aficionados versus, o en este caso autores, no aficionados. Ah, vale. Autores versus ganancias. Autores aficionados también si queremos y profesionales, ¿vale? Aquí va todo versus ganancias. Así que Zanoletti cuando quieras. Expediente. Observando los resultados de algunas encuestas, estadísticas que se publican, comentarios en redes o incluso debates respecto a la relación entre autores de cómics y ganancias, voy a hablar un poco de ello, ya que he detectado algunos bulos, medias verdades o interpretaciones erróneas, muchas veces desinformación que se difunde interesadamente, en similitud a lo que ocurre en política. He dividido en 3 formas de cómo un autor se puede convertir en profesional. La primera, que es la más habitual en todo el mundo, si tuviera que decir una estadística al azar, sería mínimo el 80%. El autor lleva un manuscrito a la editorial que es aceptado y publicado. Si se trata de un autor desconocido o de una obra de alto riesgo, es decir, un título con una competencia brutal o que es poco comercial, el autor se le da un margen de royalty que va desde el 8% habitual en las editoriales grandes al 12% habitual en las más pequeñas y con una media diría que el 90% del 10%. Royalties que cobra durante el primer trimestre de cada año. Los autores están exentos de IVA, según el artículo 20.26 de la ley del IVA. Estarán exentas de este impuesto las siguientes operaciones: los servicios profesionales, incluidos aquellos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores. Sin embargo, sí están obligados a la retención del IRPF de un 15%, de modo que los márgenes de ganancia del autor se calculan sin IVA y al resultado se le resta el IRPF. Si se trata de una obra con poco riesgo o un autor que tiene demostrado el número de ventas que es capaz de hacer, entonces la editorial puede que le adelante un 50% de los royalties de la edición. Es decir, si la edición es de 1000 ejemplares, se le paga por adelantado los royalties de 500 ejemplares. Cuidado, no es un pago por el manuscrito ni tampoco es un sueldo, es un adelanto de derechos de autor, que luego se irán restando de las ganancias que se obtengan de las ventas. Es decir, si pasado un año solo vende 200 ejemplares, tendría un saldo negativo de menos 300. Si por el contrario vende 600, se le pagaría solo los 100 ejemplares de más que ha vendido. En Estados Unidos puede ocurrir algo peor. Si solo vende 200 ejemplares, el autor deberá de devolver el importe de más que se le pagó, y si no lo hace, se le descontará o se le embargará de futuros derechos de autor de cualquiera de sus otras obras. Es así porque en aquel país los adelantos no son de 500 ejemplares como en España, sino a lo mejor de 100.000, y la editorial nunca pierde. Voy a explicar un concepto que a los autores les cuesta comprender, sobre todo a los novatos. Un ejemplar se considera vendido si lo ha comprado la librería, no el lector, de modo que los 100 ejemplares vendidos no significan 100 lectores. Imaginemos que el autor vende esos 100 ejemplares y se le paga lo correspondiente. Pasa un año y las librerías que tienen un año para devolver los ejemplares devuelven 40. Y durante el resto del año no se vende ni uno más. Pues bien, la liquidación que le llegará al autor será una factura en negativo, que viene a decir: usted, señor autor, nos debe 40 ejemplares. En España a ningún autor le van a hacer devolver el dinero, pero sí se lo van a descontar de futuras ganancias. Vamos con la segunda forma que un autor se puede hacer profesional. Se trata de que una editorial le encargue una obra. Estará sujeto al acuerdo que haga con el editor. Pueden pagarle o no por adelantado. El pago puede ser por obra acabada, o una retribución por página, o solo con royalties. En definitiva, todas las modalidades que permita la ley y que esté consensuado entre editor y autor. Acuerdo que se registrará en un contrato confidencial, que ninguno de los dos tiene por qué hacer público, de modo que no hay una modalidad estándar como en la forma anterior, y ningún contrato se puede generalizar. Hay muchos factores que intervienen.
Por ejemplo, si te encargan que hagas un cómic de Asterix o de Spider-Man, ya te digo que no vas a cobrar royalties de esos personajes, ni de los secundarios que inventes. Va a ser muy difícil que un autor pueda firmar un contrato con derechos de royalties. De modo que no vayas a creer que por dibujar 48 páginas te vas a hacer millonario gracias a las películas, muñecos y demás. El autor está avisado, que luego no vaya llorando por las redes condenando la injusticia del mercado, porque Asterix ha facturado 20 millones de euros y a él solo le han pagado 200.000 euros. Así que cuando la editorial te ofrezca esos 200.000 euros, los rechazas y te ahorras los berrinches. Es un ejemplo muy tonto el que he puesto, que vale para Asterix, pero también para el personaje que ha creado tu vecino. Sin embargo, las redes están repletas de llorones, de todos los sectores culturales, que no sabemos muy bien si no entendieron correctamente el contrato que firmaron o es otra cosa. Y la tercera forma de convertirse en profesional dejó de existir en España hace más de 40 años, pero que sí existe en otros lugares como Japón y Estados Unidos. Es la de entrar como asalariado en una editorial y dibujar cómics como churros, siguiendo las indicaciones del editor. Te da lo mismo, entre comillas, que se venda 1 millón o solo uno, vas a cobrar lo mismo todos los meses o por cómic dibujado, y tus ganancias bajarán o subirán en proporción a que la serie en la que trabajes suba o baje. En la anterior modalidad, cada compañía tendrá su contrato determinado y no se puede estandarizar, además de que son confidenciales, de modo que es muy complicado hacer un estudio sobre ello. En estas dos últimas modalidades, debido a que el autor puede o no puede cobrar royalties, así estará o no estará exento del IVA. Si es un asalariado que, por ejemplo, cobra por página, su remuneración dependerá del convenio colectivo y del acuerdo que tenga con el editor, y le tocará pagar los mismos impuestos que cualquier asalariado de ese país. Podemos dar 1000 vueltas y todas las interpretaciones que se quiera. Nos puede gustar más o menos, pero esto es lo que hay. Sí, señor, esto es lo que hay. Me quedo con otro titular, sacado de contexto, si queremos, del expediente Zanoletti. Las redes sociales están repletas de llorones. Sí, es que no lo ha titulado a llorar a la llorería porque ha pensado que es muy mainstream, que ya están muy manidos. Sí, pero en fin. ¿Algún folio añadido a este expediente, Fran? Pues eso, que llorar a la llorería, o sea, que no le lloréis más a Juanjo. Básicamente. ¿Qué tal? Expediente Z, casi abrochando el planeta